Si pensamos en lo imposible, en desafiar a la muerte, en escapar de cualquier cosa, hay un nombre que nos viene a la cabeza: Harry Houdini. Pero, y esto es lo interesante, su mayor desafío nunca tuvo que ver con cerraduras ni cadenas. Vamos a imaginarlo por un momento, un hombre atado con cadenas, metido en un baúl y lanzado a un río helado. El público, claro, con el corazón en un puño, esperando el desastre. Y entonces, de repente, aparecía. Vivo, triunfante. Houdini se convirtió en una leyenda mundial. Era el hombre que, al parecer, podía burlar cualquier límite físico. Lo curioso es que su lucha más dura, la más encarnizada, no fue contra el acero ni contra el agua. Fue contra algo mucho más etéreo: la creencia en los fantasmas y en el más allá. Para entender esta cruzada que emprendió, tenemos que ir al principio, a conocer al hombre detrás del mito. Su historia no empieza como un gran escapista, sino como la de un joven inmigrante que buscaba su sitio en el mundo. Nació en Budapest como Eric Weiss y su familia llegó a Estados Unidos cuando él tenía solo 4 años. Desde muy pequeño tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en casa. La pasión por el espectáculo lo llevó a los circos y de ahí a la magia. El punto de inflexión fue cuando leyó la biografía de un mago francés, Robert Houdin. Se quedó tan fascinado que, adoptó su apellido y se convirtió en Harry Houdini. Hay que ponerse en situación. En esa época, a finales del siglo XIX y principios del XX, la sociedad estaba obsesionada con el espiritismo. Millones de personas creían a pies juntillas que se podía hablar con los muertos a través de médiums. Era un fenómeno cultural brutal. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque es una ironía tremenda. Houdini, que era un observador increíble, se puso a estudiar a estos médiums. Veía cómo se ataban para demostrar que no eran ellos los que hacían los ruidos o movían las mesas, y analizando cómo se soltaban en secreto, ¡zas!, se le ocurrió la idea de su vida: hacer del propio escape el espectáculo. Su leyenda literalmente nació de desenmascarar un fraude. Esta obsesión por exponer a los farsantes no solo le dio una carrera, ¿no?, sino que lo llevó a un conflicto personal que lo marcaría para siempre, y lo enfrentó a uno de sus mejores amigos. Suena a pareja extraña, ¿que sí? El creador del detective más lógico y racional de la historia, amigo íntimo del mayor ilusionista del mundo. Pues sí, Houdini y Sir Arthur Conan Doyle se hicieron muy, muy amigos. Pero su amistad tenía una fisura enorme. Houdini era un escéptico total. Estaba convencido de que los médiums eran unos estafadores que se lucraban con el dolor de la gente. Conan Doyle, en cambio, era un creyente devoto, tan devoto que llegó a pensar que la única explicación para los escapes de Houdini era que tenía poderes paranormales de verdad, que podía desmaterializarse o algo así. Pero claro, hasta el hombre más escéptico tiene un punto débil, y el de Houdini era el amor inmenso que sentía por su madre, que ya había fallecido. Así que Conan Doyle, seguramente con buena intención, le ofreció organizar una sesión de espiritismo para contactar con ella, con su propia mujer como medium. Y Houdini, desesperado por sentir esa conexión una vez más, aceptó. Dejó de lado sus convicciones por un momento de esperanza. La sesión fue un desastre absoluto. Para él, claro. El supuesto espíritu de su madre le mandó un mensaje, sí, pero con 2 errores garrafales. Primero, estaba escrito en inglés, un idioma que su madre, que era húngara, apenas chapurreaba. Y segundo, el mensaje estaba lleno de cruces cristianas, cuando su familia era judía. Para Houdini, aquello fue la prueba definitiva del engaño. Como es de imaginar, esa experiencia lo cambió todo. No solo se cargó su amistad con Conan Doyle para siempre, sino que le echó más leña al fuego. Se convirtió en una misión personal. Houdini empezó a ir a sesiones de espiritismo disfrazado, solo para levantarse en el momento clave y exponer los trucos del médium delante de todo el mundo. Y esta cruzada, esta lucha, la mantuvo hasta el final de sus días. Pero es que su muerte, como no podía ser de otra manera, está tan envuelta en misterio y mitos como su propia vida. El 31 de octubre de 1926, la noche de Halloween, Harry Houdini murió. Tenía solo 52 años. Y la causa de su muerte, ha sido un debate constante desde entonces. A ver, vamos a repasar las teorías. Primero, la de Hollywood, ¿no? La de que murió en pleno truco. Bueno, pues eso ya confirmo que es falso. La teoría más famosa es la del puñetazo que le dio un estudiante en Montreal para probar su famosa fuerza abdominal. Luego hay quien apunta a una conspiración de los espiritistas, aunque la causa oficial, la médica, fue peritonitis. Aquí es donde se complica un poco la cosa. Lo del puñetazo, sí, ocurrió. Pero es muy probable que su apéndice ya estuviera peligrosamente inflamado antes del golpe. Algunos médicos creen que tantos años castigando su cuerpo en los escenarios lo habían dejado muy tocado. Lo que sí es seguro es que, fiel a su estilo, Houdini se negó a ir al médico. Siguió actuando con una fiebre y un dolor terribles hasta que simplemente se desplomó. Pero estamos hablando de Houdini. No se iba a ir así sin más, no. Tenía un último as en la manga.
Un desafío final, diseñado para ser ejecutado desde la tumba. La idea era brillante. Antes de morir, pactó una palabra clave con su mujer, Beatriz, un código secreto que solo ellos dos conocían. El reto era sencillo. Si algún medium conseguía contactar de verdad con su espíritu, solo tendría que decirle esa palabra a Beatriz. Y durante 10 años, cada noche de Halloween, ella celebró una sesión, esperando. Nadie, nunca, acertó el código. Y así, después de una década, 10 años de absoluto silencio desde el más allá, Beatriz decidió que ya era suficiente. En un acto muy simbólico, apagó la vela que había mantenido encendida junto al retrato de Houdini y declaró que la espera había terminado. El gran Houdini no había vuelto. Y al final, esta es la pregunta que nos deja toda su historia. El hombre que podía escapar de cualquier cosa, pero no de la muerte. Su silencio final, quizá, sea su mensaje más potente de todos. ¿Fue su último gran truco? ¿Una demostración de que siempre tuvo razón? La respuesta, me temo, se quedó con él, en el único encierro del que nadie jamás ha conseguido escapar.